Bien, pues aquí estamos, en un nuevo documental Vecinos de Churriana. Esta serie que hace unos años iniciamos, sin prisa, las prisas no traen buenos resultados, pero sin pausa, porque se duerme uno en los laureles y si no nos movemos, no es posible realizar estas cosas y otras muchas que queremos hacer, para de alguna manera darle a entender a la gente que no se lo cree, ojo, tengo la garganta tratada de chunga, que Churriana tiene su mundo, su historia, su vida, que es mucho más importante de lo que nos creemos. Nada mejor que preguntárselo a ellos, con Dolores López Angulo y Francisco López Angulo, hermanos ambos, Loli y Paco. Buenas tardes, familia. Hola, buenas tardes, Cristóbal. Primero con Loli. Loli, ¿naciste en Churriana? Sí, soy de pura cepa. Churriana de pura cepa, con denominación de origen, que eso es gloria bendita. Te digo la fecha, te lo digo si quieres, te lo puedo decir. ¿Y siempre ha vivido Loli en Churriana? Siempre, me cría. En el Camino Nuevo. En el Camino Nuevo. ¿Dónde está la farmacia? Sí. Pues ahí. Ajá. Ahí me cría. Loli, eres muy joven. No. Aunque tiene unas hijas bellísimas y la hija que hay una salida, la madre. Pero ¿qué recuerdas de esa niñez, de esa etapa que Churriana no estaba tan grande como ahora? No, que va. Pues bueno, yo tengo muchos recuerdos muy buenos, porque también he trabajado mucho, porque aunque era joven, pero mi abuela, que fue la que me crió, pues tenía un negocio, como tú sabes, el Bar El Lele, y entonces ahí trabajábamos todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y entonces pues mi visión era limpiar pescado. Tú sabes que venía... ¿Te refieres, Loli, a tu abuela Dolores, paterna? Eso. Madre de tu padre. De mi padre. Ajá. Es para situar a la gente que no nos conoce. A mi abuela Dolores. Exactamente. Dolores era del Lele. A mi abuela por parte de padre. Y eso, y he pasado una infancia muy buena, porque gracias a Dios las penurias no las he conocido, la hambre no la he conocido, gracias a Dios, porque ellos han estado siempre muy bien y ha habido mucho de todo por el asunto del bar, y entonces a mí, gracias a Dios, la comida no me ha faltado, ¿no? Pero eso ya está, yo recuerdo una infancia muy buena. Pero digamos que entre el pescado, el bar, ¿tenía tiempo para ir al colegio? Sí, para eso no lo dejaba. ¿Recuerda incluso qué colegio era? Doña María, la maestra. Doña María. Doña María. Doña María y don José. ¿Y dónde estaba el colegio situado? Pues estaba en la calle La Flor, creo que era, sí. El kiosco, luego Casa Lele, estaba situado en uno de los lugares más importantes de Churriana. ¿El kiosco? Pues sí, en la higuereta, en la plaza más bonita que hay en Churriana, que se ha quedado hecha una porquería. Mira cómo va para casa. Loli. Pero eso era. Y ahí se celebraba todo. Todo. Las mejores ferias han venido a la plaza de la higuereta. Teníamos tren, que eso era una maravilla. Y ahí, en fin, ahí había una clase de movimiento que no te puedo hacer ni una idea. En ese tren a veces se subía, Juan y yo cantaba a cantar. Ajá. Y se bajaba frasquillos laurinos, con los productos de laurín que venía con el pancateto. Y cada mañana. Sí, empezaba a carrear bultos y lo dejaba a la puerta del Lele. Y de la puerta del Lele lo llevaba al mercado. Los bultos de fruta, las verduras, para hacer mercado. Ya ves, fresquillos laurinos, no hace años. Sí, yo recuerdo de llegar a conocerlo, claro. También, era amigo de mi padre. También ahí se daban citas, me lo cuentan personas muy mayores, el mundo del trabajo, porque Churriana ha sido muy agrícola. Sí. Y parece ser que era como el punto clave por la mañana. Para todos los sí. Ahí se citaban todos los agentes que tenían tierra de La Vega. Todos los agricultores. Los agricultores de La Vega, como los diablos, los diablitos, como los Mateos, Garrido. Los Naranjos, Lázaro Barea. Los Márquez. Muchísimo. Y ahí salía todos los que tenían que trabajar, iban allí a buscarlos, a la puerta del Lele. Porque allí era donde estaba toda la gente, allí paraba todo el mundo y... En fin, que yo recuerde. A mí me contaban algunos también mayores que paralelo frente a Kiosco El Lele, fuera de la carretera había un camión parado y llevaba, por lo visto, cerete o saco de higo pasado, o sea, para un sitio, para venderlo.
tiempo de las hambres. Sí, en aquellos tiempos, claro. Y creo que cuando el hombre llegó con el camión al obrero donde iba, casi unos pocos de saco le faltaba la mitad. Se habían comido. La gente de Churriana, era normal. Loli, también hay un sitio desde lo que es prácticamente o era el Kiosco El Lele, que para que la gente nos conozca estaba casi pegando a la fuente, que aún está ahí, gracias a Dios. No se la han llevado, no la han echado abajo, como sucede con el manantial y con otras cosas. La fuente está todavía ahí, algo es algo, en la plaza. Pues desde ahí hacia abajo, lo que es, se llama desde hace años el paseo de Crigo Chizón. Ese era de siempre, ha sido el paseo. El pasillo nivel. Hasta el pasillo de nivel. Y ese era el paseo de la juventud antigua. Exactamente. Cogíamos desde las higueretas, empezábamos ya a pasear hasta el Sandoval, hasta el pasillo nivel. Yo al pasillo nivel nunca llegaba, pero a la Sandoval sí. De ahí me volvía, ahí conocí a mi marido. Ajá, a Diego. Pobrecito que ya no está con nosotros. Diego, ellos no nacieron aquí en Churriana. No, ella nació en Málaga. Nació en Málaga. Pero se fue con 5 años a Marbella. Ajá. Y ya a Churriana se vinieron, él traía 18 años. Ajá. Y compraron la gamera. Y entonces ahí conociste a Diego, a tu marido. En ese paseo conocí yo a... Ese paseo está en un momento, yo lo recuerdo, en el que se sale de la posguerra, sí. Pero era algo que se crea porque, la verdad, para los chavales de hoy en día, con moto, coche, menos mal que aquí ni ninguno, móvil, en fin, que es que ese paseo nos salvaba y salvaba la vida del aburrimiento a muchos jóvenes de Churriana. Sí, ¿por qué? Pues simplemente porque era desde la Puerta Lele más o menos hasta el pasillo nivel y de vuelta 2 o 3 horas la que hiciera falta sin gastarnos una gorda. Una gorda, es verdad. Y había un grupo, me cuentan, de mocitas y mocitos que ya sabían de antemano por las amigas que uno quería tal o a ella le gustaba tal. Sí, sí, sí. Y cómo se ponían de acuerdo, fijaos qué detalle, cómo se ponían de acuerdo por lo visto, que en una esquina se ponía sin saberlo y en otra esquina del grupo que venía para arriba ella. Y ya los amigos y las amigas le asociaban. ¡Oh, usted perdone! Hacer por mío. No. Sí. Íbamos paseándonos y él iba también delante y yo iba con mi amiga detrás. Y al pasar junto a él me rocé con el codo. Anda ya. Y me dijo, perdona. Pero sin tirarte entre los tejos ni nada. No, a mí no me tiró los tejos ni nada. ¿Así fue el tema? Sí. Dice, perdona. Digo yo empecé a discutir, ten más cuidado, hombre, la clase de empujón que me ha dado, que no me he dado cuenta. Y diría Diego, aquí está la cosa mala. Y disculpa, y esto, llegamos hasta la Sandoval peleando, ¿sí? Y a luego pasamos otra vez juntos, y ya seguimos. Fíjate qué bonito, ¿eh? Fíjate qué bonito. Eso es. Me acuerdo que él estuvo también muchos años en AENA, en el aeropuerto, trabajando. Sí, ahí lo colocó mi padre, porque él vivía en Churriana, en la gamera. A luego la madre vendieron la gamera, se fueron todas las hijas, se fueron a Madrid. Entonces él, como ya estaba casado, pues se quedó aquí. Claro. Pero claro, se quedó sin colocación y no tenía colocación, no tenía nada. Pues entonces lo que hacía el pobretillo, ella nada más conducía, que es lo que tenía su carnet, y ya está. Claro. Entonces, por más de mi padre, estaba en el aeropuerto, pues fue y lo metió al aeropuerto. También estuvieron en el aeropuerto tu padre, tus tíos. Mis tíos todos. Bueno, mis tíos todos no. Durante muchos años. Sí, mi tío Manolo, mi tío Miguel, mi hermano Pepe también estuvo allí, mi hermano Paco también. Tuvimos mucho, el Antonio y el Paco, todos. ¿Te acuerdas, Loli, en ese caso de cuando la feria, que el carricoche entonces que venía casi más famoso era la ola? La ola, claro. Y las barquillas. Que las barquillas las ponían siempre al lado del bar. En ese lado del bar, un hueco que había, ahí ponían las barquillas. Era el sitio de la barquilla. Y la ola era frente por frente del bar, que pillaba Torllano donde está ahora la fuente. Bueno, seguimos, pero vamos a dejar un poquito a Loli que descanse. y con Paco. Aquí, como podéis ver, los hermanos son artistas, porque y os lo explico, a ver si hace contrapeso esto. Que resulta de que la cosa de colaborar mucho con Churriana, cada uno a su forma y manera, porque ya se está viendo que son muy churrianeros ellos, pues Loli, incluso ya hablaremos después más tarde,
que pertenece a las Coracas y de su fundación, yo creo, de su fundación. Pues ahora hablamos con Paco, hermano de Loli, y también es otro artista porque la poesía le gusta escribir y tiene algunos libros publicados, incluso un libro del padre, que ya lo veremos después o cuando sea, que es de su peregrinación al Pilar, y ya nos contará Paco porque lo que nos interesa ahora es, ¿nace Paco también en Churriana? Sí, yo soy de Churriana también. Churriana. Y tu hermana nos ha contado sus vivencias, pero aunque hay hermanos, cada uno tiene sus vivencias por separado, como es lógico. ¿Te acuerdas incluso tus primeros pasos al colegio que fuiste, el maestro? Sí, me acuerdo. El colegio fue el mismo porque en aquella fecha pues es lo que había. Pero había niños y niñas. Había juntos. niños y niñas, no, juntos no. Ah, por separado. Estaba Doña María y Don Moisés. El colegio se llamaba Buenaventura. Ajá. Y estaba en lo que es hoy la Junta de Distrito. En ese edificio de la Junta de Distrito, ese era el colegio, el ala derecho destinado a las niñas, sí, sí, y el ala izquierdo destinado a los niños. Y Don Moisés y Doña María eran los profesores que teníamos. Eso estaba enclavado en la misma higuereta donde está, detrás de la fuente. Casi siempre se guarda en general de los profesores, aunque había algunos profesores que eran un poco como más especial unos que otros, unos por buenazo y otros por un poquillo sus diferencias, no cabe duda, sí. Después también estuve yo en el Ateneo, había otro un tal Don Andrés. ¿Te refieres ya a la calle Torremolino? A la calle Torremolino. Frente a la Casa de la Cultura. Frente a la Casa de la Cultura. Esa ahí casa estuve yo grande ese caserón grande. Ajá. Ahí estuve yo también en el colegio. Sí. Pues por aquella fecha estuve yo también en aquel otro colegio de la calle Torremolino. Sí. Pero vamos, prioritariamente el de Buenaventura, abajo en la higuereta. Eso fue los colegios donde yo estuve. Tu niñez, por ejemplo, fiestas como los Reyes, las fiestas de los Reyes Magos, algunos de los juguetes. Sí, se recuerda uno y se echa de menos y se añora. Sí, ¿no? Y bastante. Y se tenía mucha ilusión con los Reyes, con el Día de Reyes, los padres escribían la carta, que la llevaran. Y aquella noche no se dormía, muy inquieto. También las cosas propias de los chiquillos. ¿Llegabas a participar en lo que hablamos, lo comentamos cuando chaval del paseo de...? Sí, es que mi hermana lo ha descrito bastante bien. Ese era el punto de encuentro de Churriana. Yo me he dado cuenta en algo que me está mostrando, que incluso alguna carrera de bicicleta participaba. Sí, yo era en mi juventud fui un buen aficionado a la bicicleta, que tengo mis motivos. Porque de hecho mi padre fue a Zaragoza por mí en bicicleta desde Churriana. Mi padre, yo estuve malo de 5 a 7 años, tuvo un problema reumático y mi padre, pues por haber estado cuando la guerra en Zaragoza, él tuvo una promesa, cosa que mantuvo, y fue a Zaragoza desde Churriana en bicicleta que yo la conservo, ¿no? La bicicleta la conservo mejor repuesta, mejor reformada y más actualizada, pero el cuadro y la bicicleta. Esa misma bicicleta, qué bárbaro. Sí, y surgió a raíz de ahí unos escritos de él haciendo el recorrido de Churriana a Zaragoza. Bueno, mi padre cuando fue y vino, eso fue el día 15. ¿Diría un diario o algo así? Sí, él escribió un diario. Ajá. Sí, él lo escribió en unas cuartillas, el diario que tuvo de las incidencias que le ocurría durante todos los días. Echó 11 días. 11 días y de vuelta. Sí, el 15 de junio del 48 y regresó el 26 de junio del 48. 5 días para allá, 5 días para acá, y uno que estuvo en Zaragoza, que estuvo con mi tío Miguel, que entonces estaba haciendo el servicio militar. De distancia. Eso. Y él lo escribía todo, donde la pensión que dormía, las vicisitudes que pasaba por el camino, las condiciones actuales de las carreteras españolas y la problemática que había en sí, porque era un... ¿Tiene así de memoria algunos datos sobre lo que él ha escrito? Porque el libro vemos que tiene una serie de páginas de algunos datos más significativos que creas tú que... Bueno, significativo... que merezca la pena destacar era las condiciones en que en aquella ocasión estaban las carreteras. Las carreteras, el alquitrán era tan malo que se le pegaba la carretera a la bicicleta. Entonces mi padre con hierba pues tenía que parar y quitarle el alquitrán que se le pegaba a la rueda. Otra vicisitud fue, por ejemplo, que se cayó de la bicicleta cerca del río Jalón, por Zaragoza. Y después, pues, mucha pobreza, había muy poca gente por las calles, muchos controles de la policía, y todo aquello mi padre lo fue escribiendo. Y hace 4 o 5 años, pues mi hijo me dio la sorpresa de que lo publicó
hizo un libro que es el que tú acabas de ver, pero vamos, lo escribió mi padre, eso es lo que cuenta, lo cuenta él. Lo que ha... Mi padre tenía etapas, hacía etapas como ¿En, se qué, puede ¿En hacer qué época fue del año? ¿En, qué en junio del 48. En verano. El 15 de junio del 48. Mi padre tuvo un total de 1992 kilómetros y 103 horas de bicicleta. Mi padre tiene una etapa, por ejemplo, de Madridejo a Alcolea del Pinar, de 245 kilómetros. Mi padre tuvo una etapa, la mayor de todas, que tuvo 245 kilómetros, porque Madridejo es de la provincia de Toledo y Alcolea del Pinar pues está cerca de Soria, ¿no? Atravesó todo Toledo, parte de Ciudad Real, Madrid, Guadalajara, y se metió en la provincia de Soria. Pues no sé el tiempo que hace, pero he visto por ahí que tiene un libro publicado sobre esos temas. Eso lo publiqué el año pasado. ¿Y cómo fue eso? Porque yo tenía ese empeño en cumplir con lo prometido para mis paisanos, de escribir. Habla de personas muy conocidas de Churriana. Es bonito porque habla de personas. Yo he tenido la suerte de tenerlo dedicado por ti, además lo hemos leído. Y por eso he hecho mención al libro. Y habla incluso de personas de Churriana muy conocidas para Churriana, pero que son gente muy del pueblo, muy normal. Algunos incluso sin casi sabiendo leer y escribir mínimo o no sabiendo. Y fíjate sus cosas. Y tú lo has dejado a esas personas ya para siempre. Porque todos están muertos en algo histórico que forma parte de la vida de Churriana. Sí, eso forma parte de la cultura del pueblo. Entonces yo me crié ahí, tuve 5 o 6 años hasta que me fui al ejército, como te he dicho, y recordaba, entre otras cosas, porque me iba a la marcha, me gustaba el ambiente del pueblo, y entonces yo recordaba muchas de las cosas que allí se decían. Una pues eran verdades a media, otra pues tenían mucha gracia, incluso un simple chiste pues lo hacía muy bonito y lo contaba muy bien. Y yo al cabo de 30 y casi 38 años pues he querido darle luz a aquello y he publicado un libro que lo he regalado, por cierto, no he querido comercializarlo, que el que lo quiera lo puede encontrar en la Casa de la Cultura, en la Junta de Distrito. Antes que pasemos, que nos comente algo sobre el libro, que quizás no se lo he preguntado a tu hermana. El fundador del Kiosco Lele era mi abuelo. Los padres de mi padre. Y se llamaban Francisco Ruiz Lorente y Dolores López Monte, los Lele, Frasquito y Dolores. Frasquito y Dolores fueron los fundadores del barrio. Exactamente. Eso se creó en el año 1920. Y estuvo aquello en pie hasta el año 83, hasta mayo del 83. ¿Tu padre formó parte de unos hermanos que eran en total cuántos? Eran 5 hermanos. No tenían hija, digamos, eran 5 hermanos. Eran 5 varones. Sí. Era el primero, el mayor, aunque no de altura, fue mi padre. ¿Tu padre? Después Paco, ¿Cómo Miguel, se llamaba? Pepe. Pepe. Después estaba Paco, Miguel, Manolo, Antonio, Manolo y ya está, los 5. Sí. Manolo, Paco, Miguel, Antonio y... Lo del libro, antes que se nos vaya, el título es... En la puerta del Lele. Le he dado el nombre del kiosco. Y la literatura que tú le has puesto lo hace más asequible. Sí, yo trato de emplear un lenguaje fácil, sin que pierda las raíces, y ese algor del pueblo, ¿no? Porque me ha gustado respetarlo, y de hecho ahí está. Y con esa forma pues le rindo un homenaje a mi familia y le rindo un homenaje a todas estas personas que ya no existen. Claro, es que formó parte, porque ya incluso el tren ha desaparecido. Todo. Después, el Kiosco Lele formó parte durante muchos años. 63 años tuvo del lugar. Para mí, en una época, el punto de encuentro. El punto de encuentro de la barriada. Y además, ya lo digo yo ahí. Además de muchas personas necesitadas, que esas personas incluso se sentaban y a veces incluso se tomaban un café y lo invitaban y no lo pagaban y se sabía que no lo podía pagar. ¿Y qué debe hacer mi gente? Pues tendría que tolerarlo, después lo ganaría por otro lado, porque el kiosco es así. Pero aquí iban muchas criaturitas que si no era amigo de mi padre, era amigo de mi tío, del otro tío, que eran 5, o era amigo mío. Y si me decía, mira, Paquito, pues luego te pagaré el café, pues yo digo, bueno, pues luego me lo pagará. Hay una abuelete, en la medida que podíamos, de una foto que yo he visto por ahí, que era una persona, era soltero, pero era muy extrañable para la gente de Churriana. Todo estaba bien para él, que se llamaba Chicuelo. Talavera. Que me parece que era Antonio Talavera, Chicuelo. Un personaje célebre, muy querido. Está emparentado con mi gente. Sí, ¿no? Está emparentado con mi... Lo dicho, que el tiempo se acaba, que
pasearemos otro día por Churriana, llegaremos a otra puerta y a ver si nuestro equipo de información que nos va buscando la familia, pues nos lo pasa día, fecha y hora para que podamos ofreceros estas pinceladas. No somos ni la 2 ni la 1 de la primera de la televisión española, ni Canal Sur incluso, pero el que hace lo que puede, como en este caso le pasa a Miguel Pinto y a quien os habla, no hay por qué pedirle más,